El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan. Daniel 2, ¿conoces a Dios? Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. https://youtube.b/wy0coxx si igual jlqlj4 copuhint. ¿Conoces a Dios? Tal vez pienses que todos diríamos que sí. Pero piensa en ello. Si alguien te pidiera que describieras a Dios, ¿por dónde empezarías? Aunque el capítulo 2 de Daniel habla del sueño que tuvo Nabucodonosor sobre los reinos futuros, tendemos a pasar por alto el mensaje principal del capítulo. Dios se nos está revelando. ¿Cómo se nos revela Dios? Hay 4 formas que Dios ha escogido para revelarse a nosotros. Dios se revela a través de la naturaleza. Salmo 19. Se revela a través de la naturaleza. Encontramos muchos pasajes de las Escrituras que revelan a Dios a través de la naturaleza. Uno de ellos es Génesis capítulos 1 y 2, que revelan que Dios es el creador de todo lo que vemos en la naturaleza. También encontramos que los versículos 1 al 6 del Salmo 19 revelan a Dios a través de la naturaleza. Leemos el versículo 1 que dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se revela a través de su palabra, la Biblia, Juan 5 versículo 39. La Biblia revela a Dios. Leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 39 lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios se revela a través de su Hijo, Juan 14 versículos 6 al 9. La máxima revelación de Dios a la humanidad ha sido a través de su Hijo, Jesucristo. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 9, lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? Dios se revela a través de visiones y sueños. Daniel 2 versículos 19 y 28. En un sentido general, en los tiempos bíblicos, Dios se reveló a su pueblo profetas, sacerdotes, y personas que Él ha escogido de la nación de Israel. Sin embargo, hay 2 casos que recordamos en los que Dios se reveló a líderes paganos. Uno de ellos fue el faraón de Egipto durante el tiempo de José. Encontramos este caso en el capítulo 41 del Génesis. José recibió el don de interpretar sueños, e interpretó el sueño del faraón y salvó a la nación de Egipto y a su propia familia de la hambruna. El segundo caso se registra en el capítulo 2 de Daniel. Dios decidió revelarse al rey Nabucodonosor a través de un sueño. En capítulos anteriores de la Biblia, Dios había revelado a varios profetas que había elegido al rey Nabucodonosor como su siervo, Jeremías capítulo 27 versículo 6 y capítulo 43 versículo 10, y Ezequiel capítulo 29 versículos 18 al 20. Ahora era tiempo de que el rey conociera al Dios que lo había seleccionado para ser su siervo. En Daniel capítulo 2 versículo 1, el rey Nabucodonosor tuvo sueños, y fue perturbado por estos sueños hasta el punto de que ya no podía dormir. Entonces Dios permitió que el rey olvidara el sueño, versículo 3, para revelar el sueño en una visión nocturna a Daniel, versículo 19. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Revelarse a sí mismo al rey. Leemos esto en los versículos 28 y 47. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. El rey dijo a Daniel: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Nueva versión internacional. En el capítulo 2 de Daniel, encontramos que este es el comienzo de una serie de incidentes en los que Dios está revelando al rey Nabucodonosor. Lo resumiremos con esta cita del sitio web Forbes. Después del primer sueño, Daniel capítulo 2, Nabucodonosor respeta la sabiduría de Dios. Después del horno, capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor respeta la lealtad de Dios. Y después de su periodo de locura y pérdida de título y humanidad, capítulo 4 de Daniel, respeta el poder de Dios.
Solo entonces vemos a Nabucodonosor convertirse en un verdadero creyente. https://www.forbes.com/sites/ Chris Lambert /201 9/11 17 Juguionis-and-y-and-de-focus-of-ap-coming-7 interrogaciones H-7CD7B0CB7B24 traducido. ¿No es esta la razón por la que Dios se nos revela, para que creamos en Él? Ciertamente lo es, hemos descubierto cómo se nos ha revelado Dios. ¿Ha utilizado la naturaleza? ¿Ha utilizado la Biblia? Tal vez un versículo que realmente nos impacte. O tal vez se nos ha revelado a través de lo que su Hijo ha hecho por nosotros. También podría ser que se haya revelado a través de sueños o visiones nocturnas. Si cual sea el método que haya elegido, quiere que le conozcamos. Como leemos en Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, versión Reina Valera 1960. Dios quiere que lo conozcamos, que conozcamos al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. Al conocerlo, eventualmente, lo amaremos y rendiremos nuestras vidas a Él. Apreciaremos todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Y al final, desearemos pasar el resto de nuestras vidas con Él. ¿No es esto maravilloso? ¿Conoces a Dios? Si no es así, decidiría hoy conocerlo, te alegrarás de haberlo hecho. Bendiciones. Daniel 3. ¿Alguna vez ha experimentado el poder de Dios en su vida? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué pasamos por ciertos desafíos? ¿Alguna vez hemos considerado que tal vez los desafíos por los que pasamos tienen que ver con la salvación de otros? Aprendimos esto en el capítulo 3 de Daniel. Nunca miramos este capítulo desde el punto de vista de los que nos rodean y pueden estar observándonos. Echemos un vistazo a Daniel 3 desde el punto de vista del rey Nabucodonosor. Progresión del conocimiento de Dios por el rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 1, versículo 2, Nabucodonosor tomó los artículos de la casa de Dios y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Esto significaba que el Dios de Babilonia era superior en poder al Dios de los israelitas, ya que el Dios de los israelitas no los protegió de Marduk, el Dios principal de Babilonia. Paso número 1, mojándose los pies. En el capítulo 2 de Daniel, el rey está conociendo al Dios de los hebreos, cuya nación conquistó y llevó cautiva. En Daniel 2 versículo 47, el rey Nabucodonosor reconoce el hecho de que el Dios de Israel es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Paso número 2, desafiar a Dios nunca es un buen paso. En el capítulo 3 de Daniel, vemos que el rey da otro paso adelante en su conocimiento de Dios. Ahora, él va a saber cuán poderoso es el Dios de Israel para salvar a sus hijos. El rey Nabucodonosor piensa que puede cambiar los acontecimientos futuros que Dios le mostró en el sueño. Primero, construye una estatua para la adoración cuando esa no era la intención del sueño. Luego, en lugar de una estatua con metales de menor valor en cada escalón descendente, construyó una estatua de oro puro. Esta es otra forma de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Creo que te equivocaste en el sueño que me diste. Mi reino va a durar para siempre. Así que voy a hacer una estatua de oro puro. El tiempo dirá quién tiene razón. La historia ha revelado que Dios tenía razón. Hemos visto la sucesión de imperios desde Babilonia hasta nuestros días tal como se le mostró al rey Nabucodonosor en su sueño. Dios no comete errores. Sus profecías ciertamente se van a cumplir. ¿Y cuál es el propósito de las profecías? Encontramos la respuesta en la guía de estudio de la Escuela Sabática para Adultos, El Gran Conflicto, lección número 7, Motivados por la Esperanza, martes, William Miller y la Biblia, p. 58. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. Después de que los 3 hebreos desobedecieran la orden del rey de adorar la imagen de oro, el rey se llenó de ira y enojo. Daniel capítulo 3 versículo 13. Y el rey desafía a Dios declarando lo siguiente en los versículos 14 y 15. Y Nabucodonosor habló y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, ¿que ustedes no rinden culto a mi Dios ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y rindan homenaje a la estatua que he hecho?
porque si no le rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? ¿Perdón? ¿Qué Dios será el que los libre de mis manos? Nabucodonosor no sabía lo que decía, ¿o sí? Leemos el siguiente comentario del comentario bíblico adventista sobre el versículo 15. Nabucodonosor declaró que la liberación del horno de fuego era una obra que ningún dios podía realizar. En este reconocimiento no hizo más que comparar indirectamente al Dios de los judíos con sus propios dioses, con cuya impotencia en tales asuntos estaba totalmente familiarizado. El rey Nabucodonosor se lleva una sorpresa. El siguiente paso en la progresión de su conocimiento de Dios es poderoso. Paso número 3. Conociendo el poder de Dios. Aunque la fe de los 3 jóvenes hebreos estaba siendo probada, Dios estaba usando esta prueba como una forma de revelarse a sí mismo al rey. Después de arrojar a los 3 hombres hebreos en el horno de fuego, vio a una cuarta persona con ellos en el horno. El rey Nabucodonosor dijo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículos 24 a 27. Qué brusco despertar para un rey arrogante. Qué demostración de poder por parte de nuestro Dios. Paso número 4. El nuevo conocimiento lleva a alabar a Dios. El rey Nabucodonosor ha aprendido ahora algo más sobre el Dios de los hebreos. Él es ciertamente poderoso y está por encima del resto de los así llamados dioses. Esto lleva al monarca a exclamar lo siguiente. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Versículos 28 y 29. Y como al final del capítulo 2, los 3 jóvenes hebreos fueron ascendidos de puesto en la provincia de Babilonia. Versículo 30. Experimentando el gran poder de Dios en nuestras vidas. ¿Hemos experimentado alguna vez el poder de Dios en nuestras vidas? Lo hemos experimentado muchas veces. Compartiremos una de ellas con usted. Hace unos años tuvimos un accidente automovilístico. Una joven se distrajo y nos chocó por detrás. Nuestro auto fue pérdida total. Pero el poder de Dios fue revelado. El accidente nos dejó paralizados de la cintura para abajo. Nos tocábamos las piernas y no había sensibilidad. Oramos para que el Señor hiciera un milagro y, al igual que curó al paralítico en el estanque de Betesda, véase Juan, capítulo 5, versículos 1 a 15, nos permitirá salir del auto por nuestros propios medios. Dios respondió a nuestra oración y pudimos caminar. Hoy en día, las radiografías revelan que tenemos una hernia discal en la parte inferior de la columna. Pero no nos ha impedido caminar. Damos gracias a Dios por su poder y su fuerza. Su poder no ha disminuido ni un ápice. Podemos experimentar su poder en nuestras vidas diariamente. Cada cambio en nuestro carácter es gracias al poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Este es el mejor ejemplo de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, una vida transformada. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerda. Al que el Señor llama capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones y amén.